Siendo las 12:20, retornamos en Vez Cable Televisión con Mesa Debate. Víctor López García los saluda de nuevo, nos acompaña Wilder Ruiz, ex congresista de la Nación, ex regidor, periodista, y Juan Cruz Castiñeira, periodista, analista político argentino que nos acompaña esta mañana. Los temas de la semana. Un tema muy importante que es preciso seguir profundizando en el tema del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MOADEF y del aniversario de la lucha contra el terrorismo. Otro tema es, después de 30 años, hay una convocatoria judicial desde Argentina para el expresidente de la República, Remigio Morales Bermúdez. Francisco. O Francisco, perdón, Francisco, estamos como Francisco, es cierto, Francisco. Su hijo es Remigio. Así es. Y el padre de él también se llamó Remigio. Otro tema está relacionado con la eficiencia o ineficiencia del Estado en términos de reconstrucción de los desastres naturales, ICA, por ejemplo, ¿no? Un tema realmente que nos duele, ¿no? Comencemos por el tema del terrorismo. Wilder Ruiz. Gracias, Víctor. Yo no sé cómo calificar a Toledo. Porque ¿cómo se le puede ocurrir decir que el 3 de abril, proponer que el 3 de abril sea reconocido como el día de la lucha contra Sendero, de la lucha contra la paz? Los televidentes deben de saber que el 3 de abril se conmemora por Sendero Luminoso la masacre que Sendero hizo en Lucanamarca de 69 campesinos indefensos, mujeres, niños. El 3 de abril siempre ha sido reconocido por Sendero Luminoso como un día victorioso en su lucha. Y ahora viene la bancada de Toledo a presentar un proyecto de ley por intermedio de la congresista Carmen Omonte de Huánuco. Omonte de Huánuco, a decirnos que el 3 de abril debe ser reconocido como el Día de la Paz. No, señor. Es decir, entiendo que Toledo esté desinformado. Entiendo que Toledo no tiene por qué estar investigando el contenido, el alcance de un proyecto de ley que su bancada le pide el apoyo político. Entiendo que Toledo está para mayores cosas, pero no puede avalar y no puede tener un nivel de asesores tan ineficientes para que le digan que ya hay un día reconocido por ley del Congreso, creo que es el 22 de abril. El 22 de abril, que es el día que el Estado peruano reconoce a las Fuerzas Armadas, a los policías, a las rondas campesinas y a todos los ciudadanos que luchamos contra Sendero Luminoso. Y digo luchamos porque yo, desde la tribuna de la prensa, de algún artículo, de alguna prédica, de alguna conferencia, enfrenté ideológicamente a Sendero. Entonces, y ahora nos viene a pedir que el Congreso apruebe el 3 de abril como Día de la Paz Nacional, el día que Sendero Luminoso reconoce como uno de sus días más victoriosos para poder pedirnos esto. Así que esa barbaridad, mi querido Víctor, no puede pasar. Entiendo que Toledo ya esté totalmente desubicado y desconectado del país, pero que no lo hagan cometer pues semejantes errores, ¿no? Nos llama la atención severamente dos cosas acá. Primero, es importante reiterarle a nuestros televidentes lo que para Sendero Luminoso es un aniversario de una gesta, entre comillas, heroica, es realmente vergonzante, porque es el asesinato vil, cruel, de 69 indefensos campesinos, hombres, niños, mujeres, niños, hachazos los mataron. Hachazos fueron matados. O sea, una muestra de la cobardía de Sendero Luminoso. Estos enfermos mentales de los senderistas lo denominan el día, o uno de sus días de la heroicidad. Qué vergüenza realmente que estos pobres diablos de los senderistas sean tan viles y cobardes. Y le puedan sugerir a la bancada de Toledo que hagan esa idea. Bueno, el otro tema es que
la bancada de Toledo con Toledo han presentado ese proyecto de ley en el Congreso de la República. Claro. Y después yo Como estaba... una cosa extraordinaria. Mira, yo estaba tratando de explicarme tremendo error político de un candidato y de un expresidente en este tipo de cosas. Y yo trataba de decirme, está bien, durante el gobierno de Toledo salieron más de 2.000 condenados a cadena perpetua por terrorismo y Toledo lo sacó. Bueno, está bien. Toledo tiene... No está bien, porque eso es objeto de muchas críticas. Yo decía, bueno, está bien, Toledo siempre ha tenido entre su gobierno infiltrados prosenderistas. Y lo digo, el señor Diego García Sayán, el exministro de Justicia de Toledo, que mediante su gestión permitió que salieran un montón. Y ahora este señor Diego García Sayán está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una cosa gravísima. Entonces, hay un peruano que está petardeando la legalidad desde su cargo que tiene internacionalmente. Una cosa preocupante es que los marxistas, leninistas, maoístas reciclados, durante la aparición del terrorismo, no marcaron distancia inmediata respecto al senderismo asesino y cobarde. Se demoraron. Y en segundo lugar, muchos de ellos fueron cómplices pasivos, donde estuvieron ubicados para poder minimizar la respuesta del Estado al terrorismo. Esa izquierda se camufló con Toledo y llegó al gobierno. Esa misma izquierda se ha vuelto a camuflar con Ollanta. Y por eso el presidente Ollanta se ha dado cuenta y ha empezado a expectorarlos, a sacarlos. Tan es así que ahora ellos se han dado cuenta y han dicho, no hay que salirnos todavía de la bancada victoriosa, y han dado marcha atrás Mavila y Javier Descanseco. Así que la izquierda siempre está en constante recomposición para ver cómo llegan al poder. Llegaron más o menos con Toledo, lograron que sus senderistas salieran libres y ahora estuvieron con Ollanta. Y Ollanta empieza también a sacar. Vamos a ver cuál va a ser la posición de esta izquierda, que también ha hecho, fíjate, mira, Víctor, lo que acaba de hacer la izquierda y la bancada de Humala y de Toledo. El Jurado Nacional de Elecciones, vía el Ejecutivo, manda un proyecto de ley para que los partidos políticos que hacen apología del terrorismo no sean reconocidos. Ese proyecto de ley tenía que ser debatido y votado en el Pleno del Congreso en la última sesión. ¿Y qué cosa hace el Congreso? Lo manda a comisión para que en la comisión se dictamine, cuando el Congreso ha debido votar y decir de frente, no se permite la inscripción de partidos políticos que hacen apología del terrorismo, y yo le hubiera aplicado, y del narcotráfico. Entonces, ¿y qué hace el Congreso? Se chupa y lo manda a comisiones. Eso es muy malo. ¿Por qué? Por la presión de la bancada de Ollanta y de Toledo. Y solo para terminar la idea, Víctor, eso es como si el domingo a las 4 de la tarde hay un terremoto y el día lunes temprano llega al Congreso un pedido del ministro de Economía y del ministro de Salud porque necesita un crédito suplementario para comprar medicinas, vacunas, etcétera. Y el Congreso de la República le va a decir, no, un momentito, que vaya a la Comisión de Economía y que vaya a la Comisión de Salud y que venga después el dictamen, cuando hay una emergencia. Esa es una emergencia material, de salud. Esta es una emergencia ideológica, así le he calificado yo, una emergencia ideológica que tenía que dar una respuesta inmediata el Estado, vía su Congreso, para decirle, los partidos políticos que hacen apología del terrorismo no pueden ser legalizados. Bueno, nuestra posición es sólida al respecto. Sendero Luminoso, el grupo más sanguinario, más cobarde, más vil, que más daño le ha hecho al país y a la gente, no tiene ningún derecho a participar en la vida democrática del país, cualquiera que sea su modalidad. Mucho más si no ha hecho hasta ahora un mea culpa. Esa organización no ha reconocido los muertos, los asesinatos cobardes civiles que ha hecho. El Sendero Luminoso quiere pasar piola y meterse a través de Movadef como una organización política. Y realmente no podemos permitirlo porque las democracias más avanzadas del mundo, como las democracias europeas, por ejemplo, no permiten apología al nazismo. Está prohibido totalmente, absolutamente, en Alemania, en Francia y en otros países,
que organizaciones que se reclaman ideológicamente como herederas del nazismo puedan existir. No tienen espacio. Además ellos insisten en el pensamiento, Gonzalo, entre comillas, que es el pensamiento pues, de la lucha armada, pero la lucha terrorista, no una lucha armada revolucionaria como hubo en otros países de movimientos guerrilleros organizados que se enfrentaron a las fuerzas públicas, ¿no? Acá claro. Es terrorismo puro, asesinato puro, vil, cruel, cobarde. Eso no puede ser permitido de ninguna manera. Pero esas luchas no tienen nada de romanticismo, porque claro, ¿cuáles son el origen de las luchas y de las violencias, entre comillas, revolucionarias? Sacar al dictador, sacar al monarca, reivindicar valores democráticos. Pero aquí, ¿qué tipo de valores están reivindicando? Solo muerte, sangre y dolor. Bueno, lo más cercano a Sendero ha sido pues el modelo de los Khmer Rojos, no sé, en Camboya. Gobernaron pocos años y asesinaron por lo menos a 4 millones de camboyanos. Lo más terrible que ocurrió en la humanidad. Pasamos a otro tema para que participe nuestro amigo periodista argentino, Juan Cruz. El tema de la convocatoria de un juez argentino. El juez Norberto Ollarvide. Que es un juez bastante cuestionado, tú debes saber más de eso, ¿no? Sí, un juez muy polémico, pero lo que hay que tener en cuenta cuando Argentina pidió, cuando mejor dicho le pidieron a Argentina extradición de algunos militares, muchos decían la soberanía de la justicia argentina. En este caso hay que defender la soberanía de la justicia peruana. Muy bien lo dice el expresidente, el general del ejército peruano en retiro, Francisco Morales Bermúdez, que si lo juzgan tiene que ser aquí en Perú. Esto no habría que discutirlo mayormente. Hay que respetar la soberanía de la justicia peruana. Vamos explicándole a nuestros televidentes en qué consiste el tema. Durante esa época, la década de los 70, hubieron regímenes dictatoriales en varios países de América Latina. En Argentina gobernaba Videla, con una junta militar. Se comprobó con su comisión de la verdad que fueron responsables de miles de muertos, de asesinatos. También viles y cobardes. Hubo la dictadura en Uruguay. Bordaberry. El gobierno de Bordaberry. Y la dictadura de Pinochet en Chile, que también asesinó a mucha gente. Deportó a muchos y otros se corrieron. Y en Perú también había una dictadura, porque fue un gobierno dictatorial, Velasco Alvarado y luego Morales Bermúdez. Fue un dictador. Yo era joven estudiante universitario y lo combatí. Y también estuve preso por oponerme a esta dictadura con la gente joven de mi partido, el Partido Aprista. Entonces, la primera cuestión es que fue un gobierno dictatorial. Que el presidente Francisco Morales Bermúdez haya hecho la transferencia porque las condiciones lo obligaron a hacerlo es otra cosa. Tiene su mérito seguro que se le reconoce. El tema central es hasta qué punto esa dictadura de Morales Bermúdez y antes de Velasco Alvarado se prestó o no se prestó a participar en esta operación Cóndor. Hay dos posiciones. Una de los izquierdistas, marxistas, leninistas, maoístas, trotskistas, que dicen, según las declaraciones en todos los medios, que sí se prestó el gobierno de Morales Bermúdez a esa operación Cóndor. Y una muestra de eso, o dos muestras son las siguientes. Primero que deportaron, ¿no?, a un conjunto de militantes de la izquierda marxista y también a una gente de la derecha, como por ejemplo mi amigo Bahía Tuesta. A Arturo Salazar Larraín. Exactamente. Javier Díaz Canseco, de la izquierda, también estaba.